Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Simulador de romance anime crossover. Parte 34. Capítulo 262. La causa principal de la deficiencia emocional de Matsusaka Satou, Minami ya la había comprendido completamente en ese momento. No era más que Sayuri Matsusaka, usando su propia teoría distorsionada, imponiendo cierta educación al joven Satou, si es que eso podía llamarse educación. Para Sayuri, amor significaba cumplir incondicionalmente los deseos de otra persona. Sin embargo, este tipo de educación se desviaba claramente de los valores convencionales. Naturalmente, esto dejó a Satou confundido. Nunca habiendo experimentado el amor verdadero y genuino. Creciendo bajo la tutela de alguien tan claramente desequilibrado como Sayuri. Era natural que Satou desarrollara distorsiones cognitivas sobre sí misma y los demás. No es de extrañar que no pudiera entender qué era el amor verdadero ni cómo expresarlo adecuadamente. En última instancia, la influencia de los adultos en los primeros años de vida de un niño es monumental. Minami finalmente entendió la razón. Pero ahora que había tenido éxito, surgió otro problema. ¿Debe continuar la simulación o no? Ahora que entiende la mayor parte de la causa, iniciar una simulación de final feliz podría no ser tan difícil. Pero si continuaba con esto, su relación con Satou se volvería aún más profunda. Finalmente, después de lograr un final feliz, Satou recuperaría automáticamente todos los recuerdos de la simulación. Aunque encontró la felicidad dentro de la simulación y adquirió esos recuerdos. Es posible que su deficiencia emocional quede sin resolver. Peor aún, podría empezar a actuar de forma extrema contra los miembros de la banda Obaru, o contra Shinjo Aken, Futaba Ryo y los demás. Esto hizo que Minami se detuviera y pensara. Todos los yanderes eran individuos esencialmente inestables. Ciertos acontecimientos podrían fácilmente llevarlos a los extremos. Sí, podría actuar como lo hizo en la primera simulación con Satou, desempeñando el papel de su fuerza estabilizadora, manteniéndola emocionalmente equilibrada. Pero, este tipo de relación sería agotador, no solo para él, sino también para Satou. Quería que Satou experimentara toda la gama de emociones que nunca había conocido. No vivas como un esclavo a su lado. Sin duda, una vida así sería errónea y perjudicial para la salud. Minami dejó escapar un suave suspiro. Perdido en sus pensamientos. Sayuri, que estaba sentada cerca de él, notó su silencio y no se atrevió a hablar, simplemente observándolo en silencio. Pasó un tiempo antes de que llegara el repartidor. Después de una comida sencilla, Minami se levantó. Luego volvió su mirada hacia Sayuri. Sayuri-san. Él habló. Sobresaltada, Sayuri, que lo había estado mirando furtivamente y en silencio, saltó del susto. Luego levantó la cabeza lentamente y vacilante. Lo que vio la dejó atónita. La sonrisa diabólicamente encantadora que tenía antes había desaparecido. Ahora, el hermoso rostro de Minami estaba lleno de sinceridad. Tan puro que no podía apartar la mirada. Bajo la mirada de Matsusaka Sayuri, Minami continuó hablando. Sayuri-san, aunque pueda parecer extraño decir esto, aún espero que puedas cuidar bien de Matsusaka-san, al menos, dar un buen ejemplo como su tutora. Miró alrededor de la habitación. Después de la limpieza, todo el lugar estaba limpio y organizado. Con una ventilación adecuada, el olor desagradable anterior se disipó por completo. Si Sayuri hubiera asumido antes el papel de guardiana responsable, quizás Matsusaka Satou no se habría convertido en una chica emocionalmente necesitada. Sin embargo, las palabras de Minami provocaron una ligera resistencia en Sayuri. Siempre he adorado a Satou. Sí. Ella siempre amó a Matsusaka Satou. Ya sea en educación o en otras cosas que una niña debe tener, ella lo dio todo. Escuela primaria, secundaria e incluso bachillerato. Ella misma pagó casi todos los gastos de matrícula. Ya he hecho tanto, ¿con qué más podría estar insatisfecho Satou? Los profundos ojos azules de Sayuri se fijaron en Minami. Ella realmente no podía entender de qué se quejaba Satou. La satisfacción material por sí sola no llena el vacío del corazón, Sayuri-san. ¿De verdad crees que hiciste un buen trabajo? O mejor dicho, ¿de verdad la amas? Minami respondió con calma. Por supuesto que amo a Satou. Hice lo mejor que pude. Sobre este asunto, Sayuri Matsusaka no dio indicios de que daría marcha atrás. Desde su punto de vista, ya había hecho todo lo que podía. Pero, ¿es eso realmente así? Minami levantó la cabeza, con la mirada firme, mientras formulaba su siguiente pregunta. Si es cierto, ¿por qué la señora Matsusaka no quiere que te relaciones con sus amigos? ¿Por qué, ahora que es independiente, se niega a vivir contigo? De hecho, Sayuri afirmó haberle dado amor a Satou. Pero en realidad, Satou simplemente se distanció de ella. Ella ni siquiera quería que Sayuri interfiriera en su vida social. Esa pregunta hizo que Sayuri se congelara por un momento. Pero ella respondió rápidamente. Este niño simplemente aún no ha aprendido a expresar amor de la manera correcta. Sí. Matsusaka Satou simplemente no sabía cómo demostrar amor. Pero Sayuri la amaba, de eso no había duda. Incluso cuando Minami la confrontó, ella se negó a dar marcha atrás en este asunto. Sin embargo, si lo que dice Sayuri-san es cierto, ¿por qué ni siquiera estás dispuesto a hacerle compañía? Los labios de Sayuri se separaron ligeramente. Vives de comida para llevar, tu casa estaba hecha un desastre antes de que la limpiara. Si dices que te gusta tanto la señora Matsusaka, ¿por qué nunca le has cocinado nada? Minami levantó la cabeza. Él comió comida para llevar. Sayuri comió comida para llevar. El refrigerador estaba completamente vacío. Era obvio, Sayuri había estado viviendo así durante mucho, mucho tiempo. Arrastrando a una niña que aún no era capaz de vivir sola, obligándola a vivir así también. Eso es porque, tengo mi propia vida. Necesito dar amor a los demás también.
Los profundos ojos azules de Sayuri miraron a Minami, tratando de razonar con ella. Pero incluso su respuesta empezó a fallar. Porque Minami estaba hablando de nuevo. ¿Has trabajado tan duro para satisfacer los deseos de los demás? ¿Es realmente tan difícil hacer lo mismo por ella? Extendió su dedo, señalándose a sí mismo. Aunque solo soy un extraño que me visita por primera vez, has estado dispuesto a dedicarme tu tiempo y energía, pero ¿qué hay de Matsusaka-san? ¿No has estado observando inconscientemente su crecimiento, sintiendo solo diversión? Las palabras de Minami tuvieron efecto. Los dedos de Sayuri temblaron ligeramente. Porque, tal como había dicho Minami, ella nunca se había dado cuenta de eso antes. O mejor dicho, a ella nunca le importaron mucho esas cosas, simplemente vivió la vida a su manera. De repente, recordó un recuerdo de cuando Satou tenía unos 5 o 6 años. Vestido con su uniforme de jardín de infantes, Satou tiró de la manga de su camisa y preguntó en voz baja. Tía, ¿me amas? En aquel entonces, el rostro de Satou era tan puro, sus ojos rosados brillaban como pequeñas joyas, tan inocentes, tan encantadores. En aquel entonces, ¿cómo había respondido a aquella pregunta que le hizo una niña que estaba entre las sombras? Sayuri no podía recordarlo. Ella simplemente recordó que, después de darle su respuesta a Satou, Satou la miró con una sonrisa divertida. En ese momento, en su corazón, ella anticipó silenciosamente. Ella anhelaba ver cómo crecería una niña tan pura e inocente, en qué clase de joven se convertiría, qué camino seguiría. Ella estaba muy curiosa. Pero dentro de esa expectativa, ¿existió alguna vez el verdadero amor para Satou? ¿O fue todo simplemente egoísmo de su parte? Sayuri ya no pudo decir nada. Sin embargo, todavía no estaba dispuesta, al menos no frente a un estudiante de secundaria como Minami, a admitir que sus valores durante las últimas décadas habían sido erróneos. Sus labios se movieron levemente. Debía amarla, si no. Estallido. Un fuerte golpe sobre la mesa. Despierta, esposa estúpida. ¡Puaj! La exclamación de sorpresa persistió. Sayuri miró a Minami con incredulidad. Sus intentos de argumentación perdieron fuerza. Su postura anteriormente desafiante vaciló. ¿Minami estaba enojada? Él lo admitió. Sí, lo era. Porque la actitud de Sayuri Matsusaka era demasiado irritante. Ella era como una niña adulta que nunca se cansaba de jugar, siempre tratando de llenar su propio vacío. Nunca se preocupó realmente por Satou. Años de distancia emocional. Años de abandono y frío. Demostrando solo una preocupación superficial. Esta fue la verdadera razón por la que Matsusaka Satou tenía un vacío emocional tan grande, un vacío casi imposible de llenar. En última instancia, desde cierta perspectiva, Matsusaka Sayuri representa todo el mundo espiritual de Matsusaka Satou, quien creció sin padres. Sayuri-san, alguien que ha pasado su vida cumpliendo los deseos de los demás, tratando a todos por igual, probablemente nunca te diste cuenta. Minami se puso de pie completamente, con sus ojos fijos en Sayuri, quien permaneció sentada en un silencio atónito. Solía ser la única persona que le importaba a la señora Matsusaka. ¿Pero cómo la tratabas? Silencio. Todo ha quedado al descubierto. Minami se dio la vuelta y se fue. Incluso después de cerrar la puerta del apartamento detrás de ella, Sayuri Matsusaka no pronunció una sola palabra en respuesta. Ella permaneció sentada allí, aturdida, durante mucho tiempo. Luego, como en trance, se levantó lentamente y entró en su habitación. Buscó un viejo álbum de fotografías que estaba escondido en un rincón. El álbum claramente había sido olvidado durante mucho tiempo. Los bordes de la tapa dura estaban arrugados y la superficie amarillenta por el tiempo. Sin decir palabra, extendió la mano. Pasando una página. Dentro solo había unas cuantas fotografías. Y entre ellos estaba Matsusaka Satou, que todavía era muy joven. Su carita inocente miró a Sayuri. Solía ser la única persona que le importaba a Matsusaka-san. Las palabras de Minami parecieron resonar en sus oídos. ¿Fui la única persona que conocía a Satou? Sayuri pasó sus dedos sobre la superficie de la fotografía, una sonrisa amarga formándose en sus labios. Estaba excesivamente concentrada en llenar su propio vacío. Ella solo le había enseñado a Satou lo que ella pensaba que era el amor. Pero para un niño, las palabras por sí solas no significaban nada. Sayuri bajó lentamente, apoyándose sobre sus rodillas. Pasó toda su vida cumpliendo los deseos de los demás. Pero ella nunca se había dado cuenta. Durante mucho tiempo, Matsusaka Satou había estado tratando de llenar el vacío dentro de sí mismo. Pero inconscientemente, ella había ignorado todo eso. Abrazando el álbum de fotos. Matsusaka Sayuri ya no podía emitir ningún sonido. Porque, tal como había dicho Minami, ella también se había dado cuenta de eso. Ella era realmente una tonta sin remedio. El verdadero amor había estado a su lado todo el tiempo. Y aún así, lo dejó pasar. Mientras Matsusaka Sayuri permaneció en silencio al otro lado de la línea, Minami, después de salir del apartamento de Matsusaka Satou, no pudo evitar sacudir la cabeza y dejar escapar un profundo suspiro. Aunque hablé con Sayuri con tanta convicción justa, yo tampoco estoy mucho mejor. Minami dio un paso adelante. Sí. No estaba mejor. Después de pronunciar todas esas grandes palabras, él mismo todavía dudaba si debía convertirse en el único de Matsusaka Satou. Vacilar, pensar demasiado. Pero este no era el tipo de problema que podía resolver simplemente caminando por la calle. Apoyó la barbilla en la mano, cogió su teléfono móvil y abrió Line. Después de pensar por un momento, tocó una ventana de chat que tenía una pequeña y extraña figura de arcilla como foto de perfil. El chico más guapo de Tokio, necesito hablarte de algo, Rayo. ¿Estás ahí? La respuesta llegó casi instantáneamente. El loco solitario del bajo, oye, Minami. Hay que reconocer el mérito de llamada, su eficiencia nunca decepcionó a Minami. ¿Respondiendo tan rápido?
Puedes imaginarla sentada junto al teléfono 24 horas al día, 7 días a la semana, esperando sus mensajes. Minami se rió. Por supuesto, eso fue solo una broma. Yamada tenía sus propios asuntos. No había forma de que ella pasara todo el día mirando su teléfono esperando que él le enviara un mensaje de texto. Sin darle mucha importancia al asunto, Minami procedió a explicarle toda la situación a Matsusaka Satou. Como siempre, no había nada que ocultarle a Yamada. Y, como Minami esperaba, no dudó mucho antes de responder. ¿Qué loco solitario de la ciudad baja, eso es todo? El loco solitario, solo sigue lo que creas correcto, Minami. Pase lo que pase, te apoyaré. ¿El loco solitario del bajo, si me preguntas por algo tan pequeño, tienes idea de lo mucho que me gustas? Y eso fue todo. Breve y al punto, como siempre. Pero sus palabras aún hicieron que Minami sacudiera la cabeza negativamente. Pase lo que pase, me apoyarás, ¿verdad? Eso no resolvió su problema. Pero por alguna razón, el peso en su mente se sintió un poco más liviano. Sus pasos se volvieron un poco más relajados mientras enviaba un rápido mensaje de agradecimiento a Yamada. Ella respondió inmediatamente, entonces invítame a cenar. Minami se rió y siguió caminando. Pero antes de que pudiera dar más de 2 pasos. Tu teléfono volvió a vibrar con otro mensaje. Eso fue extraño. Volvió a coger su móvil y comprobó el remitente. Esta vez no fue de Miss Brin Meameal. El mensaje era de Shinjo Aken, quien había estado teniendo constantes desacuerdos con su hija en los últimos días. El mundo de Shinjo, Minami-kun, esa chica rebelde dijo que tiene algo muy importante que decirte, pero no ha podido ponerse en contacto. ¿Podrías echarle un vistazo? ¿Algo importante? Mirai. ¿Y no pudo contactarlo? Minami se frotó la barbilla, confundido. Entonces, de repente, recordó algo. Hace un tiempo, cansado de ser bombardeado con interminables mensajes de Mirai en Line, simplemente la bloqueó. Después de todo, su hija rebelde podría bombardearlo con cientos de mensajes en un solo día, incluso si sus respuestas fueran cosas como: ya comí. Buenos días. No. Y aún así, nunca se cansó de ello. Bombardeada por constantes notificaciones, Minami finalmente perdió la paciencia y la bloqueó. Si Akei no lo hubiera mencionado, tal vez lo habría olvidado por completo. Dejando escapar un suspiro de impotencia, desbloqueó a Mirai de su lista de contactos. Y en el siguiente segundo, din 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 din. Una avalancha de notificaciones sonaron desde su teléfono. La boca de Minami se tensó. ¿Qué demonios estaba haciendo esa hija idiota ahora? ¿Estaba sufriendo algún tipo de crisis nerviosa? Ella actuaba más como una yandere que los propios yanderes. Encendió la pantalla de su celular. Apareció una notificación. Tienes más de 99 mensajes sin leer. Minami se frotó las sienes. Mirai. En muchos sentidos, ella era una de las hijas que él hubiera deseado nunca tener. Pero ella todavía era su hija. ¿Y si realmente tenía algo importante que decirle? Minami concluyó que al menos debería escucharla. Así que, sin dudarlo más, abrió el chat. Sueña con ser la mejor actriz de Japón, buenos días, papá. Qué lindo día, ¿verdad? Sueña con ser la mejor actriz de Japón, buenas tardes, papá. ¿Ya comiste? Sueña con ser la mejor actriz de Japón, buenas noches, jeje. Papá, me voy a dormir. ¿Quieres ver la adorable carita de tu hija durmiendo? Minami. Continuó desplazándose hacia abajo. Sueña con convertirse en la mejor actriz de Japón, papá, ¿estás ahí? Sueña con convertirse en la mejor actriz de Japón, ¿por qué no respondes, papá? Sueña con convertirse en la mejor actriz de Japón, papá, no bloqueaste a tu linda hijita, ¿verdad? Sueña con ser la mejor actriz de Japón, papá, respóndeme, imagen adjunta, una chica yandere sosteniendo un cuchillo, mirando fijamente la pantalla de un teléfono celular. Silbar. Minami fue una profunda inspiración. Desde todo punto de vista, su hija tenía algunos problemas realmente preocupantes. Simplemente se alegró de haberla bloqueado desde el principio. De lo contrario, cualquiera que lea los registros de chat pensaría que estaba siendo acosado por una mujer mayor obsesiva. Ignorando los numerosos mensajes inútiles, Minami se desplazó hasta el más reciente. Sueña con ser la mejor actriz de Japón, papá. Tengo algo importante que decirte. Contesta rápido. Que esta vez sí que lo digo en serio. No es como todos mis otros mensajes. Sabes que todos tus mensajes anteriores eran tonterías, ¿verdad? Minami se quedó sin palabras. Esta chica era la definición de infringir la ley a sabiendas. Ella sabía que estaba haciendo algo mal, pero lo hizo de todos modos. Pero si realmente tenía algo importante que decir. Minami estaba un poco curiosa. Después de mucha reflexión, finalmente respondió. El chico más guapo de Tokio, ¿qué pasa? Si vuelves a decir tonterías, te bloquearé enseguida. Mensaje enviado. Y, como si estuviera esperando junto al teléfono, la respuesta llegó instantáneamente. Sueña con ser la mejor actriz de Japón, lo juro, es muy importante. Se trata de esa chica que mencionaste antes, Matsusaka Satou. Las cejas de Minami se fruncieron. Matsusaka Sato. Ya le había mencionado su nombre a Mirai antes. Pero en ese momento ella declaró claramente que nunca la había conocido. Entonces, ¿por qué sacaba a colación este tema ahora? Minami frunció el ceño y luego escribió otra respuesta. ¿Y el chico más guapo de Tokio, hablas en serio? Su tono transmitía una absoluta incredulidad respecto a su hija, en quien consideraba poco confiable. Al otro lado de la línea, Mirai se quedó sin palabras. No esperaba que su padre tuviera tan poca confianza en ella. Después de un breve silencio, llegó la respuesta. Soñando con ser la actriz número 1 de Japón, Mirai, claro que hablo en serio, pero es difícil de explicar por line. Papá, ¿vienes a casa de mamá ahora? Hablemos en persona.
Hablemos en persona, ¿eh? Minami miró el reloj. Ya era la 1 de la tarde cuando salió de la casa de Matsusaka Sayori. Una visita a la residencia Shinjo no tomaría mucho tiempo. Entonces, después de responder con un simple ok, se dirigió hacia la estación. Entre los 23 distritos de Tokio, había uno particularmente especial. No era un centro político como Chiyoda, ni un antiguo centro académico como Bunkyo. Sin embargo, contaba con apartamentos de lujo, restaurantes sofisticados e instalaciones de entretenimiento de primer nivel. Albergaba la mejor vista nocturna de Japón e incluso albergaba el símbolo del espíritu japonés moderno, la Torre de Tokio. Vivir aquí significaba riqueza y estatus. Y como hija única de la familia Shinjo, magnates inmobiliarios en ascenso, Akane Shinjo residía en el supuesto paraíso de los nuevos ricos de Tokio, el distrito de Minato. Una auténtica dama de la alta sociedad. Esta fue la primera vez que Minami visitó oficialmente la residencia Shinjo. Había visto esto algunas veces en simulaciones antes. Pero ahora que lo veía en realidad, no pudo evitar quedarse asombrado. No es de extrañar que su versión simulada eligiera vivir con la señorita Shinjo. Este lugar. Este entorno. Y una propiedad tan inmensa, visible incluso a simple vista. Dejarlo vacío sería un desperdicio, ¿no? Un patio pavimentado con piedra con un estanque de carpas koi. Un patio trasero lleno de bambú decorativo. Una vista panorámica que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sin lugar a dudas. La propiedad de la familia Shinjo era impresionante. Tras un breve momento de admiración, Minami no dudó. Extendió la mano y tocó el timbre. Con un sonido profundo, una voz llegó a través del intercomunicador. Ah, Minami-kun, dame un segundo. Te dejaré entrar. Tan pronto como la voz de Akane Shinjo se quedó en silencio, la gran puerta se abrió por ambos lados. Minami entró y caminó por el sendero de piedra hacia la aldea de la familia Shinjo. Ni siquiera necesitó volver a tocar el timbre. En el momento en que llegó, la puerta principal se abrió de repente. Minami-kun, por fin has llegado. Pasa, pasa. Akane Shinjo sonrió radiante mientras lo atraía hacia adentro, su suave cabello rosado violeta se balanceaba con sus movimientos. Incluso le había preparado unas pantuflas con antelación. Tras asegurarse de que estuviera cómodo, lo condujo adentro. La residencia Shinjo era grande. Parecía enorme desde fuera. Pero por dentro, la sensación era aún más magnífica. Minami tenía la sensación de que habían estado caminando durante bastante tiempo cuando finalmente se detuvieron frente a una puerta de madera. Sin dudarlo, Akane abrió la puerta. Y allí estaba Mirai, tumbada en el sofá con su móvil en la mano, vestida casualmente como Akane. Era obvio. Ella estaba pasando un momento cómodo y relajante aquí en la casa de Shinjo. Su rostro estaba prácticamente radiante. ¿Quién hubiera imaginado lo mucho que Akane le estaba consintiendo? Minami estaba un poco sorprendida. No hace mucho tiempo, Akane y Mirai estaban prácticamente en guerra. ¿Y ahora se llevaban tan bien? Quizás así eran simplemente las madres y las hijas. Por mucho que discutieran, cuando llegara el momento, seguirían apoyándose mutuamente. Por primera vez, Minami sintió la necesidad de elogiar a su hija. Pero antes de eso. Quebrar. Con una sola patada, lanzó el sujetador que estaba en el suelo directamente a la cara de Mirai. ¿Puedes ordenar tu habitación primero? Señaló la ropa interior esparcida en el suelo, con la voz llena de irritación. No estaba obsesionado con la limpieza, pero eso no significaba que quisiera sentarse en una habitación llena de ropa interior de mujer. Especialmente cuando se trataba de su hija. Esto solo empeoró la situación. Pero Mirai, imperturbable, se quitó el sostén de la cara con naturalidad. ¿Qué pasa? Papá, ¿no te acuerdas? De pequeña, me cambiabas los pañales. Esa mujer a tu lado no podría hacer un trabajo tan delicado. Ella incluso hizo pucheros mientras hablaba, luciendo seria. Ya que lo viste todo entonces, no tiene sentido que te preocupes ahora, ¿verdad? Su tono era tranquilo y su razonamiento firme. Y sin embargo, para Minami, eso era una completa tontería. Respiró hondo. Pero no estaba enojado. Si perdía los estribos cada vez, su hija rebelde probablemente provocaría su muerte prematura. En lugar de eso, simplemente levantó un dedo y dijo. Voy a contar hasta 3. ¡Guau! Antes de que pudiera empezar a hablar, Mirai ya se había levantado de un salto y había empezado a ordenar la habitación. Voy a contar hasta 3. Esa frase era, sin duda, un arma nuclear táctica contra cualquier niño rebelde. Mirai no le tenía miedo a su madre. Pero incluso a los 21 años, no se atrevería a contradecir el conteo de 3 de su padre. Aunque en ese momento Minami solo tenía 17 años, 4 años más joven que ella. Gracias a los desesperados esfuerzos de limpieza de Mirai, la ropa interior esparcida fue cuidadosamente doblada y guardada en el armario. Akane, que estaba de pie junto a ellos, parpadeó sorprendida. Ella ya había regañado a Mirai por eso antes. Pero Mirai nunca escuchó. Pero ahora, en el momento en que Minami entró, obedeció inmediatamente. La diferencia de trato parecía injusta. Minami no solo era buena manejándola a ella, sino también era buena manejándola a su hija. Ella le dirigió una mirada furtiva. Este hombre, en todo el sentido de la palabra, era un enigma. Este pensamiento permaneció en su mente, pero a Minami no le importó lo que estaba pensando. Entró a la habitación y se sentó en el sofá. Luego se volvió hacia Mirai. Mirai, antes dijiste que tenías algo importante que contarme sobre Matsusaka Satoru. ¿Qué es? Luego, como para dejar las cosas perfectamente claras, añadió. Y no me digas que estabas bromeando. Tos. Mirai tosió 2 veces al notar su tono serio. Ella sabía que no debía bromear sobre esto ahora. Luego cogió su teléfono móvil. Es realmente importante. La última vez, me dijiste que pensara en Matsusaka Satoru, ¿verdad? Ella hizo una pausa. Y ya te lo dije, no tengo ningún recuerdo de ella, ¿verdad? Sí.
Eso dijiste. Me dijiste que, en el futuro, no volvería a saber de ella. Nunca la volvería a ver. Minami asintió. Pensé que todo había terminado allí. La pantalla del teléfono de Mirai se iluminó mientras ella continuó. Pero me di cuenta que eso no es del todo cierto. Aunque no tengo recuerdos directos de Matsusaka Satoru, tengo alguna impresión de ella, en otro lugar. Se desplazó hacia arriba en la pantalla de su teléfono. Una foto apareció ante los ojos de Minami. Eso es todo. Sus pupilas parpadearon y su expresión era ligeramente sorprendida. Porque en la pantalla del celular de Mirai, en un rincón de lo que parecía ser un salón de banquetes, una chica con cabello rosa estaba parada cerca de una mesa de comedor, con su riñonera colgada del hombro. Su apariencia tenía un parecido sorprendente con Matsusaka Satoru. No podía dejar de pensar en ello. Y algo me parecía familiar. Así que rebusqué entre mis viejos álbumes de fotos, y lo encontré. Mirai habló con una expresión seria. Ese día fue mi ceremonia de mayoría de edad, junto con mis hermanas mayor y menor. Capítulo 263. Souji Mirai y Shinjo Akane tenían personalidades muy similares. Si algo no le interesaba, no se molestaba en recordarlo. Y ciertamente no conservaría ninguna impresión duradera de ello. Si Minami no hubiera preguntado específicamente por Matsusaka Sato, probablemente ni siquiera habría pensado en hurgar en el álbum de fotos del teléfono. Sí, realmente se parece a Matsusaka. Tomando el teléfono de Mirai, Minami se concentró en la chica de cabello rosado en la foto, su mano apoyada en el borde de la mesa del comedor mientras miraba hacia arriba. La niña tenía un cabello largo y suave de color rosa. Piel clara, rasgos delicados, expresión tranquila y ojos notablemente grandes. Pero, a diferencia de Matsusaka Sato, cuyos ojos eran de un cálido tono rosa rojizo, esta niña tenía un iris negro profundo y brillante, como perlas negras. Su expresión era vacía cuando levantó la cabeza, como si estuviera observando algo o perdida en sus pensamientos. Minami negó con la cabeza. Basado únicamente en la apariencia. Esta chica realmente se parecía a Matsusaka Sato. Si tuviera que patear, ella bien podría ser su hija con Matsusaka Sato. Pero si ese fuera el caso, no había forma de que Mirai no la recordara. Sí, su hija era irresponsable y poco confiable. Pero ella no olvidaría a sus propias hermanas. Y lo más importante. ¿Cómo fue que Mirai, que nunca había visto a Matsusaka Sato antes, asoció instintivamente a esta chica de cabello rosa con ella? Minami miró a Mirai y preguntó, Mirai, mencionaste tu ceremonia de mayoría de edad con tus hermanas, ¿y luego qué? Esta hija rebelde interrumpió su relato a mitad de camino. Ella simplemente se sentó allí en silencio. Impaciente, insistió en una respuesta. Bajo su mirada penetrante, Mirai sacó la lengua con torpeza. Ay, papá. Estoy intentando recordar, ¿vale? Un segundo. Ella frunció el ceño, tratando de organizar sus pensamientos, antes de finalmente continuar. Ese fue el día de la ceremonia de mayoría de edad para mí y mis hermanas. Ya lo sabes, papá, no solo tengo a mi madre, también tengo madrinas. Como Nijika Mama, Rayo Mama y todas las demás. Levantó los dedos uno por uno. Todas las hermanas nacimos el mismo año. Jeje, tengo que decirte, papá, que te mereces todos los elogios, no solo le diste el ritmo a mamá, sino que también lograste complacer a todas mis madrinas. Mirai soltó una risita traviesa. Lo cual, por supuesto, le valió un rápido golpe en la cabeza por parte de Minami. Manténgase dentro del tema. Oh. Vale, ya casi llegaba. Frotándose la cabeza, Mirai finalmente se puso seria. Como la mayoría de nosotras, hermanas, nacimos el mismo año, nuestras madres pensaron que sería lindo celebrar juntas una gran ceremonia formal. Una especie de evento especial para celebrar nuestra entrada a la edad adulta. Ella se dejó caer en el sofá. Incluso organizaron un gran banquete e invitaron a una multitud de personas. En este punto, Mirai tomó su teléfono de nuevo y señaló a la chica de cabello rosa en la foto. Honestamente, reconocí a casi todos en la fiesta, o al menos tenía una vaga idea de quiénes eran. La mayoría eran amigos nuestros, o amigos de mamá y papá. Ella hizo una pausa. Pero, ¿esa chica de pelo rosa? No la recuerdo para nada. Sí. Mirai no recordaba nada de aquella chica de cabello rosado que había aparecido de repente en su banquete de mayoría de edad. Y considerando lo impresionante que era la chica, fácilmente comparable a cualquiera de las 6 hijas de la familia Minami. Definitivamente llamó la atención de todos. De hecho, Mirai y sus hermanas ya habían hablado de ella entre ellas. Pero como ninguno de ellos podía recordar quién era ella, simplemente asumieron que era la hija de una amiga y lo dejaron así. Eso debería haber sido el final, pero después de la ceremonia, la niña de cabello rosa no se fue inmediatamente. En cambio, le entregó una carta a su madre. En ese momento, Mirai se volvió hacia Akane Shinjo. Akane parpadeó, confundida. Le entregó la carta a mamá. Y como tenía curiosidad, le tomé una foto rápida con el celular. ¿Qué había en la carta? Minami se animó inmediatamente. Por primera vez, su hija le estaba resultando útil. Sin esperar a que continuara, la presionó para que respondiera. Entonces. Oh. Bajo la mirada expectante de Minami, Mirai abrió la boca. Entonces, con torpeza, bajó la cabeza. Solo leí la primera parte. Solo entendí el nombre de la chica. Luego, bueno, me distraje un poco y fui a cantar karaoke con mis hermanas. Minami permaneció en silencio. Sí. Su hija siguió siendo la misma de siempre. ¿Esa esperanza fugaz? Solo una ilusión. Aún así, al menos tomó una foto. Respirando profundamente, continuó, está bien. Todavía tienes esa foto.
2. Bueno, sobre eso. Después del karaoke, estábamos bebiendo, ¿sabes? Papá, ¿sabías que nos dejaste beber esa noche? ¡Guau! Nunca imaginé que el alcohol pudiera ser tan bueno. Justo como dijo la tía Kikuri. Mirai parloteó emocionada. Minami acaba de levantar la mano. Oh. La expresión de Mirai inmediatamente se volvió ansiosa. Retrocedió apresuradamente. ¿Qué espera? Papá, escucha. Estaba muy borracha esa noche, así que no recuerdo mucho. Pero, la carta debería estar todavía en mi teléfono. Luego, después de una breve pausa. Bueno, tal vez lo borré como spam. Minami se masajeó las sienes. Finalmente, dejó escapar un profundo suspiro y preguntó, Mirai. ¿MMM? ¿De verdad eres mi hija biológica? Por supuesto que sí. 100% certificado, sin reembolsos. Mirai infló el pecho, orgullosa. Entonces, ¿por qué, entre Akane y yo, heredaste incluso un rastro de nuestra inteligencia? Minami le dirigió una mirada vacía. En serio. Él y Akane eran estudiantes de alto rendimiento. Uno era el primero de su clase y el otro el segundo. Y aún así. De alguna manera, Mirai terminó así. Sacudiendo la cabeza, decidió rendirse. No tiene sentido insistir en cosas que no se pueden cambiar. Por ahora, simplemente revisa tu teléfono. Su única esperanza era que Mirai todavía tuviera la carta de la chica de cabello rosa. Si lo hubiera borrado. Entonces, la única pista que tenían sobre el futuro de Matsusaka Satou desaparecería por completo. Al notar la expresión seria de Minami, Mirai finalmente dejó de bromear. Ella asintió y rápidamente comenzó a navegar en su teléfono. Una cosa es segura sobre los jóvenes, independientemente de la época. Siempre tuvieron su forma especial de usar sus teléfonos. Minami observó cómo sus dedos se deslizaban por la pantalla a la velocidad de la luz. Hasta que, de repente. Lo encontré. Papá. Oh. Minami, que ya había bajado sus expectativas, inmediatamente se animó. Por fin, su hija, irremediablemente poco fiable, había hecho algo útil. Con esto, finalmente podrán descubrir la verdad sobre el futuro de Matsusaka Satou. Se inclinó hacia adelante expectante, con los ojos fijos en la pantalla del teléfono celular de Mirai. Y luego. Tema del ensayo, mi sueño para cuando sea grande. Autor, Mirai Souji. Mi sueño es convertirme en la actriz número 1 de Japón para poder controlar todo lo que me rodea. Y, lo más importante, conseguir que Japón legalice el matrimonio entre primos. Porque así puedo casarme con el hombre más guapo del mundo, mi padre. Mi papá es el mejor hombre del mundo. Es mucho más maduro que los chicos de mi clase. Algún día seré su novia. Para lograrlo, me convertiré en la actriz número 1 de Japón y luego usaré mi influencia para entrar en la política. Seré primera ministra y aprobaré una ley que legalice el matrimonio entre primos. Comentario del profesor, por favor, pídele a tu padre que hable conmigo inmediatamente. Necesitamos hablar. El rostro de Minami permaneció inexpresivo. Se giró lentamente para mirar a Mirai. Luego, con voz solemne, dijo. Mirai, dada tu inteligencia, creo que convertirte en una actriz famosa es lo máximo a lo que puedes aspirar. El puesto de primer ministro está fuera de tu alcance. No. Esa no es la foto. Y papá. No analices en serio un ensayo que escribí cuando tenía 6 años. Obviamente Mirai también había visto lo que había en la pantalla del teléfono. Su rostro se puso rojo como un pulpo al vapor y, presa del pánico, rápidamente regresó a la imagen anterior. Y por último. Minami tuvo su primer vistazo real de lo que Mirai había llamado la carta dejada por la chica de cabello rosa. Era una simple hoja de papel blanco. Sin adornos ni decoraciones. La escritura era clara, precisa y transmitía una gracia elegante. Minami leyó, una línea a la vez. Al señor Minami. Sin formalidades. Supongo que no sabes quién soy ni entiendes por qué te envío esta carta. Pero, si la has abierto, espero sinceramente que la leas hasta el final. ¿Recuerdas a una mujer llamada Matsusaka Satou? Quizás no te importe. Quizás no significaban nada para ti. Quizás incluso hayas olvidado que existe. Pero, sea como sea, hay algo que necesito decirte. Mi madre, Matsusaka Satou, falleció el mes pasado. Y yo soy su hija. Me llamo Matsusaka Sio. ¿Matsusaka Satou está muerto? La mirada de Minami se congeló. Él no esperaba eso. No solo en simulaciones. Pero en un futuro determinado, en una línea de tiempo verdaderamente posible, Matsusaka Satou habría muerto joven. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en las simulaciones. Esta vez dejó una hija atrás. Matsusaka Sio. Minami murmuró el nombre suavemente. Tenía el estilo de nombres característico de la familia Matsusaka. Pero si Matsusaka Sio era su hija y la de Satou. ¿Por qué su apellido no era Souji? ¿Por qué continuó usando el nombre Matsusaka? ¿Y por qué no la habían criado junto a ellos? Las preguntas en la mente de Minami se multiplicaron. Continuó leyendo. Nunca quise estar aquí. Nunca quise perturbar tu vida con tu esposa e hijas. Pero quería verte. Solo una vez. Porque mi madre se pasó la vida diciendo tu nombre. Para ser sincera, mi madre no fue muy buena madre. Desde que nací, rara vez sonreía. Era como si nada en el mundo le importara. Incluso cuando me miró, apenas reconoció mi presencia. Fría es la única palabra que puedo usar para describirla. La única vez que sonrió fue cuando miró una foto de ella con ella. Cuando era niña, nunca entendí por qué. Pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de que el hombre de esa foto era el que ella había amado toda su vida. Y tal vez ella te amaba demasiado.
Incluso cuando sobresalía en la escuela, incluso cuando demostraba talento en los deportes. Ella nunca me sonrió. Pero sabía que no me odiaba. Simplemente no sabía cómo expresar sus emociones. Por eso, aunque nunca me sonreía. Cada vez que lograba algo en la escuela, un juguete nuevo y moderno aparecía discretamente en mi mesita de noche. Nunca fue impopular. Incluso con un hijo, muchos hombres la invitaban a salir. Si ella hubiera querido, fácilmente podría haberme encontrado un padre. Pero ella los rechazó a todos. Sé que fue por ti. Nunca tuvo un trabajo estable. Solo hacía trabajos esporádicos para mantenerme, y aún así era difícil. Una vez le rogué que te contactara para pedirte ayuda financiera. Incluso discutí con ella sobre eso. Fue la primera vez que discutí con mi madre, quien nunca levantó la voz, quien nunca mostró sus emociones. Minami cerró los ojos. No podía imaginarlo. La chica de cabello rosa que siempre mostraba una sonrisa gentil y serena. Discutir con alguien. No la entendí en ese momento. Pero ahora creo que sí. Quizás no quería perturbar tu vida. Quizás no planeaba volver a verte. Cuando entré a la escuela secundaria, su salud ya había comenzado a deteriorarse. Los médicos le advirtieron, años de trabajo en turnos de noche agotadores habían afectado tanto su cuerpo como su mente. Le recomendaron que se tomara un descanso. Pero yo sabía que su verdadera carga no era solo el trabajo. Ella era como un globo, llenándose de presión, luchando por mantenerse entero. Le rogué que descansara. Le dije que podía dejar la escuela y empezar a trabajar. Pero, por primera vez en su vida, mi madre me miró directamente a los ojos y se negó. Ella siguió trabajando. Siguió apoyándome. Incluso cuando su salud se deterioró. Minami dejó escapar un suspiro silencioso. Una madre soltera. Sin un trabajo estable. Tratando de criar a un niño en el corazón de Tokio. El peso de esa responsabilidad era inimaginable. Continuó leyendo. ¿Alguna vez te odié? Y creo que sí. Eras mi padre, pero nunca me miraste. Nunca me pusiste la mano en la cabeza. Nunca me sonreíste ni me preguntaste cómo estaba. Sus otras hijas recibieron una educación adecuada. Nunca tuvieron que preocuparse por el dinero. Nunca vieron a su madre luchar por sobrevivir. Pero yo, y tu hija también, nunca tuvimos eso. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que vivir así? Como una rata, correteando por Tokio con mi madre, buscando constantemente una vivienda barata porque no podíamos pagar el alquiler. Vestía el mismo uniforme año tras año, soportando las miradas de mis compañeros. Los niños del barrio me llamaban zorra sin padre. ¿Estuvo mal que sintiera resentimiento? ¿Que sintiera ira? Pero el odio no conduce a nada. Mi madre falleció el mes pasado. Sufrió un colapso debido a un paro cardíaco mientras trabajaba. Su empleador en el izakaya tuvo la amabilidad de organizar un funeral para ella. Pero no tenía dinero para una tumba. Solo podía guardar sus cenizas en casa. En la foto, aún no sonreía. Así como llegó a este mundo en silencio, también lo dejó en silencio. Y sin dejar rastro. Una vez, mientras descansaba en casa, me dijo que fue su decisión dejarte después de que estuvieran juntos. Que decidió darme a luz sola. Me dijo que no te odiara. Que no te guardara rencor. Que todo era culpa suya. Y al decir esto, su rostro estaba lleno de arrepentimiento. Ella me dijo que la persona a la que más daño le había hecho en este mundo era a mí. Recordaré tu último deseo. Seguiré viviendo. No se preocupe, señor Minami. Dejé la escuela y empecé a trabajar. Mi sueldo no se compara con su riqueza, pero con la pequeña herencia que me dejó mi madre, debería poder sobrevivir. Aún me queda mucho por decir, pero este texto es demasiado corto. Por lo tanto, lo terminaré aquí. Tu hija, a quien nunca conociste, Matsusaka Seo. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 264. Minami permaneció en silencio. Basado en los detalles de la carta de Matsusaka Seo, pudo confirmar algunas cosas. En esa particular trayectoria futura, se había involucrado con Matsusaka Satou. Y tuvieron un hijo. Pero, si esto coincidiera con la simulación, Matsusaka Satou temería a la maternidad. Ella nunca quiso tener un hijo y mucho menos criarlo sola. ¿Qué significaba? Debió de estar aterrorizada. Tanto que huyó embarazada en lugar de quedarse con él. Y luego, ella luchó para criar a su hijo sola, trabajando hasta el agotamiento. Minami exhaló. Eso fue increíble. Incluso Akane y Mirai, que estaban junto a él, mostraron expresiones igualmente asombradas. Especialmente Mirai. Nunca imaginó que su padre tuviera un pasado así. Y nunca se había imaginado que tenía una hermana mayor. Quien creció sin haber conocido jamás el amor de un padre. Incluso compaginando trabajos a tiempo parcial con estudios. Para Mirai, que había vivido una vida de lujo desde su nacimiento, algo así era completamente inimaginable. Ella miró la carta en la pantalla de su teléfono y luego a Minami, quien había permanecido en silencio todo el tiempo. Después de dudar por un momento, finalmente habló. Papá, esta. Seo, ella. Sé lo que estás tratando de decir. Minami, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. Se giró para mirar a Mirai y dijo, es verdad, le fallé. Incluso si fuera tu yo futuro. El hecho es que había fallado en su deber como padre. No, no, no es así. Akane tosió levemente hacia un lado, ofreciendo palabras de consuelo en voz baja. Mira, la carta lo dice claramente. Matsusaka Satou se fue por voluntad propia después de estar con Minami-kun. Japón no es tan grande, pero si alguien quiere desaparecer, es fácil. Minami-kun, no tienes que culparte por esto. Sus palabras tenían sentido.
Al final, fue la huida de casa de Matsusaka Sato estando embarazada lo que llevó a todo esto. Pero, culpar a mi esposa por todo no me haría un buen esposo. Minami negó con la cabeza. Si hubiera prestado más atención. Si me hubiera dado cuenta de que quería irse, las cosas no habrían terminado así. No buscaba excusas. Porque la verdad era. Siempre supo que Matsusaka Sato era emocionalmente inestable. Y aún así, lo dejó pasar justo debajo de sus narices. Eso, en sí mismo, ya era un fallo de su parte. Al escuchar sus palabras, Akane y Mirai se quedaron en silencio. Claramente. Ninguno de los dos sabía cómo consolarlo. Sin embargo, ¿por qué tenéis esas caras los dos? Para su sorpresa, Minami de repente levantó la cabeza, mirándolos con una expresión confundida. Tanto Akane como Mirai parpadearon, momentáneamente aturdidas por su repentino cambio de comportamiento. Después de intercambiar miradas inciertas, fue Akane quien habló primero con cautela. Minami-kun, ¿no estás molesto? Quiero decir, después de leer esa carta. ¿Quién no se molestaría? Minami dijo esto como si fuera obvio. Entonces, Akane y Mirai lo miraron, confundidas por lo rápido que parecía haber recuperado la compostura. No es tan complicado. Minami continuó, en definitiva, esto es algo que ocurrirá en el futuro. Y como es algo que ocurrirá en el futuro. Se detuvo por un momento. Entonces, esto significa que se puede cambiar. Su expresión cambió. Su voz no transmitía nada más que una tranquila determinación, una confianza inquebrantable que tenía un efecto extrañamente reconfortante. Al escuchar esas palabras y la seguridad en su voz, Mirai se quedó atónita. Instintivamente, miró a su padre. Y en ese momento, finalmente empezó a comprender. Finalmente entendió por qué su madre, que había sido un estudiante tan excepcional, se había enamorado tan profundamente de ese hombre. Porque la persona que tenía delante era alguien que nunca había eludido sus responsabilidades. Minami no dijo nada más. Simplemente extendió la mano y deslizó suavemente su dedo por la pantalla del teléfono. Finalmente, la imagen en la pantalla se congeló. Era una foto de Matsusaka Seo, con la cabeza inclinada hacia arriba. Anteriormente, Minami no había entendido lo que estaba viendo en ese momento. Pero ahora, pensó que finalmente lo había logrado. Tal vez, oculto bajo su expresión impasible. Había un profundo sentimiento de arrepentimiento. Y, al mismo tiempo, una envidia indescriptible. Tenía la misma edad que sus hermanas, quienes estaban en el escenario para la ceremonia de mayoría de edad. Pero lo único que podía hacer era permanecer entre el público y mirarlos fijamente. Debe haber habido resentimiento. Quizás incluso resentimiento hacia él como padre. Después de todo, ella había estado presente en la ceremonia. Y aún así, él, su padre, no la reconoció en absoluto. Minami recordó las palabras que había escrito en su carta. Recordaré el deseo de mi madre y seguiré adelante. Ella había dicho eso. Pero en el fondo, ¿qué sentía realmente? Ella debió odiarlo, al menos un poco. Porque como padre había sido completamente incompetente. Él nunca la apoyó. Nunca se acercó a ella. Nunca le dio ni un ápice de amor paternal. ¿Qué sintió realmente Matsusaka Seo? Minami no lo sabía. Todo lo que podía hacer. Era algo que había imaginado. Visualice esto a través de esta única fotografía. Reflexionando sobre esto a través de una carta que se quedó sin espacio antes de que pudiera terminar de escribir todo lo que quería decir. Dejó escapar un suspiro silencioso. Ahora, más que nunca. Deseaba poder viajar a través del tiempo. No cambies todo. Pero al menos, darle a Matsusaka Seo la misma vida pacífica y estable que tuvieron sus hermanas. Eso fue todo. Y luego. Din, has obtenido la tarjeta de ruta alternativa, la chica del futuro. De repente, un sonido nítido de notificación resonó en sus oídos. La expresión de Minami cambió a una de ligera sorpresa. Bajando el teléfono de Mirai, miró la pantalla azul translúcida del simulador que había aparecido ante él. Tarjeta de ruta alternativa, la chica del futuro. Un alma tiembla. Un corazón rebosa de palabras no dichas. Pero esos días nunca volverán. Todo vuelve a empezar. Tú y ella no serán más que extraños. Por mucho que persiste el arrepentimiento, solo podrá quedar en una hoja de papel. En la fotografía, ella está en silencio, mirando hacia arriba. Envidia, felicidad, celo, resentimiento. Si se pudiera volver atrás en el tiempo, aunque no todos los arrepentimientos se pueden borrar, ¿qué elección harías esta vez? Artículo de un solo uso. Costo, 1200 puntos de pasión. Al activar esta tarjeta de ruta, viajarás a esa época. Quizás aún haya una oportunidad de salvarla. 1200 puntos de afecto. ¿La chica del futuro? Esta pantalla de simulador lo dejó todo muy claro. Si usara esta carta de ruta alternativa, tendría la oportunidad de resolver las cosas entre él y Matsusaka Seo. Pero 1200 puntos fue mucho. A pesar del reciente progreso en su relación con Matsusaka Sato, solo ha acumulado unos 1890 puntos. 1200 puntos podrían financiar 4 simulaciones completas. Incluso una experiencia de simulación sencilla solo costaría eso. ¿Realmente valía la pena utilizar un objeto tan valioso para cambiar un futuro que aún no había sucedido? Vale la pena. Minami tomó su decisión al instante, sin la menor vacilación. En el momento en que terminó de leer la carta de Matsusaka Seo, una llama se encendió dentro de él, una llama que no tenía dónde extinguirse. Y ahora, con esta oportunidad que de repente se le presentaba, no iba a desperdiciarla. 1200 puntos. Así que lo que. Incluso si fuera un futuro que aún no hubiera sucedido. Si existiera la más mínima posibilidad de arreglarlo, no lo dudaría. Le devolvió el teléfono celular a Mirai antes de volverse hacia Ken.
Akane, me siento un poco cansada. ¿Puedo echarme una siesta aquí? Bueno, no me importa, pero... Akane lo miró con una expresión confundida. No hace mucho tiempo, estaba entusiasmado con la idea de cambiar el futuro. Y ahora, de repente, quería dormir. Aún así, no tenía motivos para negarse. Y lo que es más, esa fue la primera vez que durmió en su casa. Quizás podría tomar algunas fotografías de él durmiendo mientras estaba fuera. Con el permiso de Akane y sin las objeciones de Mirai. Minami se acostó, encontrando una posición cómoda. Entonces su mirada se dirigió a la tarjeta de ruta alternativa. De la chica del futuro. Sin dudarlo ni un instante. Minami hizo clic. ¿Quieres gastar 1200 puntos de atracción para activar este artículo? ¿Sí o no? El panel de control del simulador apareció ante sus ojos. Sin dudarlo, Minami presionó sí. Su conciencia comenzó a desvanecerse. Al mismo tiempo, destellos de imágenes y textos simulados parpadearon ante sus ojos. Y el nodo de tiempo predeterminado está establecido en ceremonia de mayoría de edad de las hermanas Minami. La chica del futuro se ha activado. La escena frente a él cambió. Un gran salón de banquetes. Decoraciones lujosas. Una multitud inquieta. Mesas adornadas con platos extravagantes. En los rincones, los invitados charlaban en voz baja, sus voces rebosantes de entusiasmo. El ambiente era de pura celebración. Para todos los presentes, esta alegría era perfectamente natural. Porque hoy fue la ceremonia de mayoría de edad de las hijas de la familia Minami. Desde lejos, podía distinguir figuras familiares. Los padres Yamada, los padres Goto, y Hichi Seika. Todos se reunieron y charlaron como parientes de la familia Minami. Y a la cabeza del lugar. Allí estaban, las esposas de Minami, cada una hermosa, madura y radiante. Souji Tori, con su delicado cabello rosa cayendo en cascada sobre sus hombros, exudaba fragilidad y elegancia en su suave postura. Souji Nijika, ahora con una cola de caballo alta, sus ojos aún brillan con su característica energía contagiosa. Souji Rayo, fría e inexpresiva, una dama intocable de la alta sociedad. Souji Ikuyo, siempre una persona sociable, conversa e interactúa con los invitados con facilidad. Souji Ryo, elegante y sereno, exuda encanto intelectual. Souji Akane, con su pequeña sonrisa diabólica que insinuaba su naturaleza traviesa. El tiempo no había dejado cicatrices en sus rostros. Esto solo los hizo aún más cautivadores. Y junto a ellos, un grupo de chicas más jóvenes, rebosantes de vitalidad juvenil, charlaban animadamente. Debatieron qué bar de karaoke visitarían a continuación, dónde ir a comer yakiniku y dónde tomar unas bebidas. Estas 6 chicas fueron las estrellas de la noche. Las hermanas Souji. Esta noche fue su gran fiesta de mayoría de edad. Una ceremonia organizada por su familia, en la que no se escatimaron esfuerzos. Y en medio de la multitud, sus amigos los colmaron de felicitaciones. Pero, nada de esto tiene nada que ver conmigo. De pie en una esquina, Matsusaka se inclinó la cabeza, observando cómo se desarrollaba todo. Su mirada era inquietantemente tranquila. Ella había pensado. Presenciar ese momento despertaría algo dentro de ella. Que su corazón se estremecería. Pero al igual que su difunta madre. Ella no sintió nada. Aunque ella también era hija de la familia Minami. Aunque la sangre corría por sus venas. Ella pensó para sí misma. Dado que se trataba de una ceremonia de mayoría de edad para las hijas de Souji. Entonces, después de esta noche, ¿ella también sería considerada una adulta? ¿Qué pasaría si ella fuera adulta ahora? Quizás era hora de dejarlo ir. Aceptar la verdad. Que no era reconocida ni querida por nadie. Matsusaka se permaneció en silencio, observando todo lo que se desarrollaba ante ella. Esperando que esto termine. Pero entonces, ¿tienes un minuto para hablar? De repente una voz sonó detrás de ella. Sobresaltado, Matsusaka se dio la vuelta. Y lo vio. Un hombre alto y guapo, vestido con un elegante traje de primavera, estaba frente a ella con una sonrisa amable. Minami. Capítulo 265. Matsusaka nunca se había imaginado que conocería a su padre biológico de esta manera. En estas circunstancias. En este contexto. No pudo evitar mirar furtivamente al hombre que estaba a su lado. Vestido con elegante atuendo, sus ojos negro azabache eran claros y penetrantes. Sus rasgos eran llamativos, pero afectuosos, y sus labios se curvaban en una pequeña sonrisa. Solo de pie junto a él. Solo hablando con él. Había una sensación de tranquilidad indescriptible. Aunque su rostro había madurado desde las fotografías de su infancia. Matsusaka nunca lo confundiría. Este era el hombre que su madre había amado toda su vida. Esa era Minami. Desde que tiene memoria. Matsusaka soñaba con conocer a su padre. Para hablar con él. Ser como cualquier otra chica. Y arrojándose a los brazos de su padre para ser mimada. Pero ahora, estando cara a cara con él. Ella se quedó congelada. Porque no sabía qué decir. Ella no sabía cómo enfrentarlo. Aunque ella quería desesperadamente preguntar. ¿Se acordaba de su madre? Aunque ella quería que él la reconociera. Las palabras murieron en su idioma. En cambio, solo logró tragárselos. Como si al hacerlo pudiera enterrar la tormenta de emociones dentro de sí misma. Tal vez. Quizás todavía no podía perdonarlo. Resentimiento. Amargura. En el momento en que lo vio, todas esas emociones reprimidas comenzaron a salir a la superficie. Pero, el silencio no la llevaría a ninguna parte. Entonces, Matsusaka finalmente levantó la mirada, evitando el contacto visual mientras hablaba. Señor Minami, ¿no es usted una de las figuras clave de esta ceremonia?
¿Por qué está ahí parado en esa esquina? Por alguna razón. Ella decidió ocultar su identidad. Incluso señaló el escenario, donde estaban Mirai y sus hermanas. Ellos fueron las estrellas de esa noche. Y, como padre, Minami era sin duda uno de ellos. Matsusaka Shio no podía entender. ¿Por qué él, el cabeza de la familia, permanecía en las sombras, igual que ella? Su pregunta hizo sonreír a Minami. Con una risa discreta, respondió. ¿Llegar a la edad adulta? Es broma. Estos mocosos están lejos de ser maduros. De hecho, solo significa que pueden beber legalmente a partir de ahora. Eso es todo. Probablemente acaben bebiendo hasta la mañana siguiente. En cuanto a mí estando aquí. Se giró levemente y su sonrisa se amplió. Simplemente no quiero involucrarme en una borrachera con ellos. Mientras hablaba, incluso le guiñó un ojo de manera juguetona. Aunque tenía más de 40 años. Su encanto no había disminuido en lo más mínimo. Y por primera vez, Matsusaka Shio sintió que su rostro se calentaba. Un ligero rubor coloreó sus mejillas. Pero pronto se deshizo de él. Entonces, ¿de qué estaba avergonzada? Que este era el hombre que la había abandonado a ella y a su madre. ¿Bastaría una sola mirada de él para perturbarla? Eso fue patético. Ella se regañó mentalmente. Y sin embargo, ella no pudo evitar suspirar de alivio. Está claro que no la reconoció. Aunque ella lo esperaba. Una parte de ella todavía deseaba que él se hubiera ido. Porque cada niño que nunca ha conocido el amor de un padre. En secreto, yo quería eso. Matsusaka se reflexionó sobre esto. Sin embargo, por alguna razón. Ella todavía no podía apartar los ojos de él. ¿Es eso así? Ella dio una respuesta neutral, volviendo su mirada hacia el escenario. Ella estaba celosa de sus hermanas. Porque podrían crecer bajo la atenta mirada de Minami. Ella, por otro lado. Nunca antes había sentido la mirada de nadie sobre ella. Y ahora, incluso su madre. ¿Quién no le había sonreído ni una sola vez? Él había fallecido. En el momento en que ese pensamiento cruzó su mente, sintió una opresión en el pecho. Un dolor sordo se extendió por todo su cuerpo, obligándola a llevarse la mano al pecho. Desde que tiene memoria. Ella solo tenía a su madre. Y desde el mes pasado. Ella estaba sola. Vivir solo. Comer solo. Lavando la ropa sola. Sentado solo en el sofá, viendo la televisión. Ante la soledad de una casa abandonada, completamente solo. Con el tiempo, vivir en la misma habitación que antes compartía con su madre se convirtió en un tormento insoportable. Pero la tristeza solo podía instalarse silenciosamente en su corazón. Como el crepúsculo que se desvanece sobre las montañas silenciosas. Solo en ciertos días. Cuando se sentaba en lugares familiares, rodeada de objetos antiguos y conocidos. ¿La tristeza podría haberla invadido? Como deseaba que todo hubiera sido solo una cruel pesadilla. Una situación que, por dolorosa que fuese, tarde o temprano llegaría a su fin. Tras la muerte de su madre el mes pasado. Casi nadie asistió a su funeral. La única persona que hizo esto fue su amiga, Souko Ida, quien se ofreció a cuidarla como si fuera su propia hija. ¿Cómo se sintió ella en ese momento? Matsusaka Shio no pudo expresarlo con palabras. Tal vez ella esperaba secretamente que Minami apareciera de repente. Que finalmente la reconocería. Que le diría que ya no necesitaba estar sola. Pero, por supuesto, eso nunca sucedió. Por cierto, señorita, ¿por qué está aquí sola? ¿Dónde están sus amigos? ¿Su familia? Perdida en sus pensamientos, Matsusaka Shio se sorprendió cuando Minami habló de repente. Su tono de voz era tranquilo. Su mirada, gentil. Por un momento, ella dudó. Así que ella simplemente meneó la cabeza negativamente. Están todos ocupados con sus propios asuntos. Así que vine solo. Su respuesta fue breve y seca. Veo. Minami murmuró algo, siguiendo su mirada. Un breve silencio se instaló entre ellos. Entonces, de repente, habló de nuevo. Sabe, señorita, me recuerda a alguien que solía conocer. Su voz era firme. Pero había un ligero rastro de melancolía en su tono de voz. Y sus palabras. Matsusaka Shio se quedó helado. ¿Te recuerdo a alguien? Es posible. Ella reprimió el ligero temblor en su corazón y fingió curiosidad. Alguien que conocías. Minami asintió. Su mirada se dirigió al escenario, donde estaban sus hijas. Y con un suspiro, continuó. Ella apareció en el momento más importante de mi vida, y luego desapareció en el momento más importante también. Murmuró suavemente, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Si ella hubiera quedado embarazada en aquel entonces, habría tenido un hijo. Si ella hubiera criado a esa niña adecuadamente, ella tendría más o menos tu edad ahora. Su voz se desvaneció en el aire. No estaba claro si estaba hablando consigo mismo. O para ella. Matsusaka Shio no dijo nada. Ella simplemente escuchó. Pero en el fondo. Algo se movió. Su padre no había olvidado a su madre. Su padre todavía pensaba en ella. Por primera vez, sintió un deseo repentino y abrumador. Para decirte la verdad. Para decirle, ese niño, soy yo. Pero en lugar de eso, preguntó. Si la extrañas tanto, ¿por qué no has intentado encontrarla? Sí. Si realmente los extrañaba. ¿Por qué no los buscó? ¿Por qué estaba allí parado, recordando el pasado? ¿No fue eso hipócrita? Pero, para su sorpresa. Minami respondió con una honestidad inesperada. ¿Crees que no lo intenté? Su voz era firme, pero cargada de cansancio. Los busqué. Invertí tiempo, esfuerzo, dinero, todo lo que tenía, en encontrarlos.
Pero, eran demasiado buenos escondiéndose. Él suspiró. Y no estaba mintiendo. En esta línea de tiempo, Minami pasó años buscando a Matsusaka Sato y su hijo. Pero por mucho que lo intentara, sus esfuerzos no condujeron a ninguna parte. Japón no es tan grande, pero aún así es lo suficientemente grande como para que dos personas desaparezcan. Su voz tenía un tono silencioso de derrota. Matsusaka se permaneció en silencio. Ella miró fijamente al hombre que tenía delante. Un hombre que ya tiene más de 40 años. Y por primera vez, ella sintió que ahora podía entender por qué su madre nunca había superado sus sentimientos por él. Como mínimo, no se había olvidado de ellos. Él no los había abandonado. Solo sabiendo que lo había intentado. Eso fue suficiente. Ella había venido aquí esta noche sin ninguna expectativa. Pero ahora, en algún lugar profundo de tu corazón, ella se sentía en paz. Todavía. No tenía intención de revelar su identidad. Al final, ¿no sería problemático para la familia Souji tener de repente otra hija perdida? ¿No sería pedir demasiado que la aceptaran? Ella había sobrevivido sola hasta entonces. Y si aún pudiera soportarlo. Así que ella permanecería sola. Con ese pensamiento giró ligeramente la cabeza. La ceremonia que marca la transición de sus hijas a la edad adulta está llegando a su fin. Creo que debería irme ahora. Padre. Ella casi dijo eso. Pero en el último segundo, ella tragó la palabra con dificultad. Señor Minami. Debería volver con su familia ahora. Su voz era tranquila. Y esta vez. Minami asintió. Tienes razón. Exhaló suavemente, como para aclarar sus pensamientos. La ceremonia está terminando. Como su padre, debería estar allí para celebrar con ellos. Sí. Así es como debe ser. Observando a Minami asentir en señal de acuerdo. Matsusaka se alejó lentamente. La familia Souji seguiría siendo la familia Souji. Sus hermanas continuarían creciendo bajo el cuidado de su padre. Nada cambiaría. Por su presencia. Con estos pensamientos en mente, comenzó a alejarse. Pero entonces. ¡Clac! Una mano se extendió. Y ella tomó el suyo. Ella se quedó congelada. Sus labios se separaron ligeramente. Sus ojos oscuros, como perlas, se abrieron de par en par en estado de shock. Señor Minami, ¿qué está haciendo? Su voz temblaba. ¿Por qué? ¿Por qué le había agarrado la mano? Había estado tan cerca de darse por vencida. ¿Por qué detenerla ahora? Mientras la confusión se instalaba en su mente, Minami simplemente sonrió. Te lo advertí, ¿no? Su voz era tranquila. Necesito darle mi bendición a mi hija. En el momento en que escuchó esas palabras, la mente de Matsusaka se quedó en blanco. Por un segundo, ella pensó que había entendido mal. Pero luego rápidamente volvió a la realidad. Ella contuvo la respiración mientras señalaba hacia el escenario. Pero, tus hijas están ahí. ¿Por qué me detienes? Y sin embargo, la sonrisa de Minami no vaciló. Las chicas en el escenario son mis hijas. Pero además de ellos, él le apretó la mano muy suavemente. Hay otro niño. El que no quiere admitir su identidad. El que no quiere enfrentarse a sus propios sentimientos. Sus palabras la impactaron como un rayo. Su mente se puso a trabajar a toda marcha. ¿Lo sabía? ¿Se había enterado? ¿Cómo? Ella había sido tan cuidadosa. Había ocultado sus emociones. Había hablado con cautela. Entonces, ¿cómo logró exponerla? Claro, tenía fotos antiguas de su madre. Pero estas fotos fueron tomadas hace décadas. Aunque se parecía a su madre, no era idéntica. ¿Y cómo podía Minami estar tan segura de que Matsusaka Sato había dado a luz a una hija? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dado a luz un hijo? El corazón de Matsusaka se aceleró. Ella había pensado en todo antes de venir aquí. Pero nunca. Ella nunca imaginó que sería expuesta tan rápidamente. Eso fue. ¿A esto lo llamaban lazos de sangre? ¿Un vínculo tan fuerte que ningún disfraz podría ocultarlo? Matsusaka no entendió. Pero, independientemente de eso, ella ya había hecho su elección. Y ella lo llevaría hasta el final. Su expresión era completamente indescifrable. Señor Minami, ¿de qué está hablando? No entiendo ni una palabra. Su disfraz era impecable. La sorpresa, el pánico y la confusión en su rostro cuando él le tomó la mano. Todo parecía perfectamente natural. Ni un solo defecto en su actuación. Si fuera cualquier otra persona, probablemente ya estaría dudando de su propio juicio. Pero, Minami todavía no lo ha dejado ir. Por el contrario, la miró con una expresión dulce pero provocativa. Y eso solo hizo que Matsusaka estuviera aún más ansioso. Ella no pudo contenerse y lo soltó. Señor Minami, si no me suelta, llamaré a la policía. ¿No le importa que lo arresten por ser un pervertido que acosa a las mujeres? Su voz era aguda y su advertencia severa. Su expresión pasó del pánico inicial a una severidad genuina, como si realmente estuviera a punto de levantar el teléfono y llamar a las autoridades. Este fue un intento innegable de intimidación. Pero, adelante. Minami sonrió. De hecho, si aparece la policía, podría ser aún más fácil explicar las cosas. Los labios de Matsusaka se separaron ligeramente, pero no salieron palabras. Porque no podía llamar a la policía. Exactamente como Minami había insinuado. En el momento en que llegó la policía y escuchó su apellido, Matsusaka. Inmediatamente comenzarían a conectar los puntos. Eso era lo último que ella quería. Pero no tenía otra opción. Ansiosa, su mente estaba llena de pensamientos. Finalmente, bajó la voz.
Usted. Señor Minami, ¿qué está intentando hacer exactamente? Independientemente de la táctica que utilizara, Minami no se rendiría. Ella no tuvo más remedio que enfrentarlo directamente. Ella planeó seguir fingiendo ser ingenua hasta el final. Pero entonces, Minami habló de nuevo. Y solo unas pocas palabras sencillas hicieron que toda su actuación se desmoronara. Su voz era suave. Su tono era innegablemente amable. ¿Cómo está tu madre? Mientras preguntaba, extendió la mano. Y le dio un ligero golpecito en la cabeza. Fue un gesto tan simple. Una pregunta muy común. Todavía. Todas las barreras que Matsusaka se había construido se derrumbaron instantáneamente. Sus labios temblaron. Ella bajó la cabeza. Y de repente, sus hombros comenzaron a temblar. Sollozos suaves y ahogados escaparon de su garganta. Por fuerte que fuese su corazón, Matsusaka Seo todavía era solo una niña. Y cada niña tenía un lugar frágil dentro de ella. Minami entendió esto muy bien. Al verla llorar, no dijo ni una palabra. Para no llamar la atención, la tomó de la mano y la condujo afuera. El aire fresco la ayudaría a respirar. Y tal vez, esto también le ayudaría a aliviar sus emociones. Funcionó. Bajo el cielo abierto. Rodeado de vegetación, un estanque de koi y altos árboles de bambú. Sus hipo fueron disminuyendo poco a poco. Ella se giró ligeramente para mirar a Minami. Incluso ahora, ella todavía no podía entender cómo había descubierto quién era ella. Pero, ya no tenía sentido esconderse más. Matsusaka Seo dejó escapar una risa incómoda. Ella había recorrido todo ese camino completamente preparada para decir una despedida apropiada a la familia Minami. Sin embargo, la repentina aparición de Minami arruinó por completo su plan. Ella suspiró. Como era de esperar. Él era verdaderamente el tipo de hombre capaz de mantener cautivo el corazón de una mujer para siempre. Su capacidad para percibir las emociones de las mujeres era, francamente, aterradora. Al ver que se había calmado, Minami le ofreció una taza de té caliente. El intenso aroma de las hojas de té de alta calidad llenó el aire, haciendo que Matsusaka Seo se sintiera un poco más despierto. Ella tomó un sorbo lentamente. Y exhaló su último suspiro suavemente. Su expresión se relajó. ¿Cómo te llamas? Minami preguntó en voz baja. Aunque ya lo sabía por la carta. Era natural preguntar aquí. Matsusaka Seo. Por primera vez, dejó de fingir. Ella respondió honestamente y en voz baja. Matsusaka Seo. Minami murmuró su nombre suavemente. Ahora entendía por qué Matsusaka Satou le había dado ese nombre. Seo. Significa sal. Amargura. Desde el momento en que nació, Matsusaka Seo estaba destinada a cargar con el dolor de su madre. Él le apretó suavemente la mano. Ella se estremeció ligeramente. Los dedos de sus pies se movieron involuntariamente. Claramente. Ella no estaba acostumbrada a que la trataran con tanta amabilidad. Pero a Minami no le importó. Él apartó suavemente un mechón de su cabello y preguntó. ¿Cómo está tu madre ahora? Esta vez. Matsusaka Seo no respondió de inmediato. Ella se hundió en un silencio largo y pesado. Y luego, finalmente. Mi madre falleció el mes pasado. Como se esperaba. Minami suspiró. En el fondo. Todavía se aferraba a una pequeña chispa de esperanza. Quizás Matsusaka Seo mintió en su carta. Tal vez ella fingió que su madre estaba muerta para evitar que él los buscara. Las posibilidades eran escasas. Pero al menos. Todavía había una oportunidad. Pero ahora. Incluso esa esperanza había sido destruida. Veo. Minami cerró los ojos por un momento. Su mirada se dirigió al bambú que se mecía con el viento. Mientras pasaba una suave brisa. Las hojas cayeron al suelo con el viento. Mientras observaba cómo se desarrollaba la escena, Matsusaka Seo de repente apretó su mano con más fuerza. Luego, en voz baja, murmuró. Mi madre nunca se arrepintió de nada. Ella continuó. Ella nunca se arrepintió de haberte conocido. Ella nunca se arrepintió de haberte amado. Ella nunca se arrepintió, ¿verdad? Minami negó levemente con la cabeza. Al igual que en las rutas de simulación. El Matsusaka Satou de ese futuro habría sido el mismo. No importa cuánto dolor haya soportado. Ella nunca lo culpó, ni por un momento. Vamos, Seo. Minami se puso de pie, sosteniendo su mano firmemente. Llévame al lugar donde vivían ustedes dos. Matsusaka Seo instintivamente quiso negarse. Pero, cuando vio su expresión, las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Al final, ella no pudo atreverse a rechazarlo. Cuando salieron de la residencia de Minami, se subieron al coche de Minami. Por primera vez, padre e hija hablaban en voz baja. Aunque, en realidad, la mayoría de las veces, eran preguntas de Minami. Y Matsusaka Seo respondió en voz baja. Entraste a la universidad. ¿Pero te diste por vencido porque no tenías dinero para pagar la matrícula? Minami le alborotó suavemente el cabello. ¿Y qué pasa con Sayuri? Ella no te habría dejado rendirte, ¿verdad? Matsusaka Seo parpadeó cuando reconoció el nombre familiar. Ah, ¿te refieres a la tía Sayuri? Ella dudó antes de explicar. La tía Sayuri también ha estado trabajando. Mi madre me dijo que cuando era más joven, tú. Ella dudó de nuevo. Todo está bien. Minami se rió. Llámame como quieras. Todo lleva tiempo. No podía esperar que ella lo llamara papá de inmediato. No después de 20 años de abandono. Incluso si se moviera a la velocidad de un cohete, no sería tan rápido. Todo está bien. Matsusaka Seo asintió. Y luego continuó. Aparentemente, cuando reprendiste a la tía Sayuri hace todos esos años, realmente funcionó.
Ella nunca volvió a involucrarse con hombres después de eso. Empezó a funcionar correctamente. Y ella cuidó de mi madre hasta el final. Así son las cosas. Minami recordó la vez que reprendió a Matsusaka Sayori. Parecía que el incidente realmente la había cambiado. No es de extrañar que Matsusaka Satou tuviera la idea de huir mientras estaba embarazada en esta línea de tiempo. La transformación de Sayori también debe haber influido indirectamente en Satou. Pero la tía Sayori ya tiene 50 y tantos años. Algunos trabajos requieren más energía de la que puede manejar. La voz de Matsusaka se hizo más suave a medida que hablaba. A diferencia de la familia Minami, que era rica, la familia Matsusaka siempre luchó por sobrevivir. Y después del nacimiento de Seo, la carga financiera solo aumentó. Tasas de matrícula. Gastos de manutención. Cada uno de ellos tuvo un coste elevado. Y muchos de estos costos. De hecho, la canción fue interpretada por Matsusaka Sayori. Incluso esta vez. Fue Sayori quien le contó a Seo sobre la ceremonia de mayoría de edad de las hermanas Minami. Ella esperaba que al aparecer, Seo finalmente se reuniría con Minami. Al menos, para no tener que seguir viviendo sin apoyo. Veo. Minami escuchó en silencio. Al enterarse de la transformación de Matsusaka Sayori, se sorprendió. Pensó por un momento. Así que tomé una decisión. A partir de ahora, tú y la tía Sayori vivirán en la casa de Souji. Tus gastos de matrícula y alojamiento, yo me encargo de todo. Todo lo que necesitas hacer es concentrarte en tus estudios. Matsusaka se parpadeó y sus labios se separaron ligeramente. Ella no esperaba eso. Pero. No hay ningún, pero, punto. Mi responsabilidad no era cuidar de ti y de la tía Sayori. Esto es solo una pequeña forma de compensar. No es nada más que eso. Minami afirmó que esto era un hecho consumado. Su voz no dejaba lugar a discusión. Matsusaka se abrió la boca ligeramente. No porque ella fuera infeliz. Pero ¿por qué? Por primera vez en su vida, estaba experimentando el amor paternal. A diferencia de su madre, que siempre había sido distante y silenciosa. Su padre no era estricto. Pero en momentos como ese, él tenía sus propias convicciones. Ella no discutió. Ella simplemente bajó la cabeza ligeramente. Y bajo su suave toque, ella asintió obedientemente. Y de acuerdo. Minami sonrió satisfecha. En comparación con la rebelde Mirai. Una hija obediente y bien educada como Matsusaka Seo lo hacía mucho más feliz. Bajo la guía de Seo. Minami pronto llegó a casa. A diferencia de los modestos apartamentos donde Matsusaka Satou vivió en su juventud. Este lugar era aún peor. Esto le recordó a Minami las habitaciones baratas que solía alquilar cuando estaba en Tokio durante sus días de estudiante. Paredes llenas de grietas que dejan entrar el viento. Una escalera de metal oxidada que crujía a cada paso. Un espacio habitable pequeño y estrecho. Incluso para una sola persona, esto sería incómodo. Minami no podía imaginarlo. ¿Cómo logró Matsusaka Satou vivir aquí y criar a un niño solo? Un profundo silencio lo envolvió. Entonces, sin previo aviso, abrazó a Seo con fuerza. Papá. Su voz vaciló por la sorpresa. Pero después de un momento. Ella se relajó. Ella le dio una ligera palmadita en la espalda. Y en voz baja. Ella susurró, todo está bien. Capítulo 266. Hay un dicho que dice. Los funerales son para los vivos, no para los muertos. Minami siempre estuvo de acuerdo con eso. Porque los difuntos ya no están. No importa lo que hagan los vivos. No sentirán nada. No lo sabrán. Despacio. Colocó el cojín delante del pequeño altar conmemorativo. Y lo colocó frente al retrato de la muchacha que una vez había sido su Satou. Así que así eras cuando crecías, Satou. Pasó los dedos delicadamente por el marco de la fotografía. Su mirada se suavizó mientras observaba el rostro de Matsusaka Satou. Ella ya no era la muchacha sonriente de voz suave y cabello rosado que él había conocido. La mujer de la foto estaba inexpresiva y miraba fijamente a la cámara. La vivacidad de la juventud. Perdido. Su piel, una vez delicada y clara, ahora mostraba los signos de la fatiga de la mediana edad. Sus labios, una vez suaves y cálidos, ahora eran delgados y sin color. Sus ojos rosados, una vez brillantes y llenos de vida, seguían siendo del mismo tamaño. Pero la luz dentro de ellos se había apagado. Minami ya no podía sentir su calor. Ya no podía ver su sonrisa. Incluso en la foto, sus cejas estaban ligeramente fruncidas. Exactamente como Seo lo había descrito. Ella siempre parecía estar pensando en algo. Siempre perdido en mis pensamientos. Nunca en paz. Sin expresión. Sin emoción. Solo una mirada fría y distante. No fue ninguna sorpresa. La foto no se movía. Yo no sonreiría. Él no mostraría emoción. El pecho de Minami se apretó. Incluso después de usar 1.200 puntos de atracción en la tarjeta de ruta la chica del futuro. Aún así, no pudo salvar a Matsusaka Satou. Incluso en la mediana edad. Incluso después de la muerte. Ni siquiera podía permitirse una tumba decente. Sus cenizas. Atrapado en una caja pequeña y solitaria. Conservado en un pequeño santuario conmemorativo dentro de esta casa. ¿A dónde van las personas después de morir? Minami no lo sabía. Pero de una cosa estaba seguro. Satou estaba solo. Ella vivía sola. Ella murió sola. Y ahora. Ella se quedó sola. Sus dedos trazaron los bordes del marco. Se quedó sentado allí en silencio durante mucho tiempo. Entonces. Finalmente colocó el retrato de nuevo en el altar. Alcanzó el pequeño mazo de madera que estaba al lado del quemador de incienso.
y suavemente. Tintineó. Un sonido claro y puro resonó desde la campana de bronce. Siguió una suave vibración, un zumbido que resonó en la habitación silenciosa. Siguiendo las instrucciones de Matsusaka Sio, Minami abrió el cajón en la parte inferior del altar. Cogió unas varillas largas de incienso. Iluminándolos con cuidado. Se detuvo frente al retrato de Matsusaka Satou. Y con una ligera reverencia. Colocó el incienso en el quemador. Una vez que todo estuvo terminado. Finalmente volvió a sentarse en el cojín. Su mirada se encontró con la imagen congelada de Matsusaka Satou. Y en un tono suave y uniforme. Él habló. Estoy aquí, Satou. Su voz era tranquila. Como si simplemente estuviera teniendo una conversación con ella. Como puedes ver, conocí a nuestra hija. Apretó suavemente la mano de Sio. La muchacha que estaba a su lado permaneció en silencio. Ella se sentó obedientemente a su lado, sin decir una palabra. Estoy feliz, continuó, porque criaste a una niña maravillosa. Pero al mismo tiempo, yo también estoy sorprendido. Porque ni siquiera puedo imaginarlo. Cuánto dolor pasaste, solo en Tokio, solo para criarla. Su voz se suavizó. Mucha gente pensó. Tokio era una ciudad de oportunidades. Era un lugar donde los sueños podían hacerse realidad. Pero Minami sabía más que eso. Vivir solo en Tokio era difícil. Hacía frío. Cruel. Y para una madre soltera. El mundo era aún más cruel entonces. Solo imaginando el tipo de prejuicio y lucha que Matsusaka Satou debe haber enfrentado. Le rompió el corazón. Ella nunca fue buena expresándose. Ella no era insensible. Ella simplemente no sabía cómo demostrarlo. Minami suspiró. No te preocupes más por nuestra hija. Seré el padre que debía haber sido. No la dejaré sufrir más de lo que ya ha sufrido. Al escuchar esas palabras, Matsusaka Sio se giró para mirarlo. Sus labios se separaron ligeramente. Porque, en el fondo, ella todavía no podía dejarlo todo. Estuvo sola durante 20 años. Ella había sufrido mucho. Aunque finalmente podía llamarlo papá ahora. Había heridas que no se podían borrar. Pero el nudo en su corazón no era algo que se pudiera desatar tan fácilmente. Todavía. Ante las palabras de su padre y el retrato de su madre ante él. Las palabras que quería decir se le quedaron atrapadas en la garganta. Siguió un largo silencio. Entonces, como si tomara algún tipo de decisión, finalmente abrió la boca y le habló al retrato de Matsusaka Satou. Sí, mamá. Ya no tienes que preocuparte. De ahora en adelante, viviré con papá. Ella no dijo mucho. Pero cuando ella le devolvió el apretón a la mano de Minami. Eso solo lo dice todo. Las personas que permanecen atrapadas en el dolor. No tengo futuro. Y no puede dar un solo paso adelante. Antes era su madre quien permanecía a su lado. Ahora. Sería su padre. Eso fue lo que se dijo a sí misma. Una al lado de la otra, ella y Minami miraban el pequeño altar que tenía la casa frente a ellas. El incienso ardía en silencio. Y los vivos. Necesitábamos seguir avanzando. Regreso a casa. Después de concluir la ceremonia en memoria de Matsusaka Satou, Minami no dudó ni un momento. Inmediatamente decidió llevarse a Matsusaka Sio a casa con él. La razón era sencilla. Esta habitación alquilada era demasiado inhóspita. Una cosa era pasar frío en invierno. Pero por la noche era común ver empresarios borrachos y personas sin hogar deambulando por allí. No había forma de que dejara a Sio solo allí. Su decisión fue rápida. Pero Matsusaka Sio vaciló. Sus labios se separaron ligeramente, revelando una expresión de inquietud. La decisión de Minami fue muy rápido. Aunque había aceptado vivir con él frente al retrato de su madre. Ella no esperaba que él se la llevara en ese momento. El ritmo frenético de todo la dejó abrumada. Ella dudó por un momento. Luego, nerviosa, miró hacia arriba. «Papá, ¿estás seguro?», ella preguntó en voz baja. ¿Era eso realmente aceptable? No era solo una cuestión de su propia falta de preparación mental. ¿Y qué pasa con sus hermanas? ¿Y qué pasa con las esposas de su padre? ¿Estaban siquiera preparados para esto? De repente, tiene otra hija. De repente, un nuevo miembro llegó a la familia. ¿No te parecería eso un poco brusco? ¿No les resultaría difícil aceptar eso? Por todo lo que pasó con su madre. Matsusaka Sio maduró mucho antes que las hermanas Minami. Ella era plenamente consciente de que, en la casa de Minami, era una extraña. Incluso en una familia normal. Si un día tus padres de repente trajeran a casa a un extraño de tu edad y te dijeran: «Este es tu nuevo hermano / diagonal hermana. De ahora en adelante, deben llevarse bien». ¿No sería eso vergonzoso? ¿No parecería eso forzado? Ella dudó. Ella dudó. Y sin embargo, Minami simplemente agitó su mano. Todo estará bien, Sio. Mis hijos, ¿cómo decirlo? Son de los que se llevan bien con todo el mundo. Y eso incluye a mis esposas también. Eso era verdad. Ya sean miembros de la banda Kesoku. O Shinjo Akei ni Futaba Ryo. Ninguno de ellos rechazaría a Sio. En cuanto a las hermanas Minami. Esos mocosos seguían pidiendo más hermanos. Probablemente estarían muy felices de tener otra hermana con la que hacer travesuras. ¿Te sientes avergonzado? ¿Te sientes fuera de lugar? Quizás en otras familias, seguro. Pero en la familia Souji. Eso nunca sería un problema. Bajo las reiteradas garantías de Minami. La sensación de incomodidad en el pecho de Matsusaka Sio disminuyó gradualmente. Y al final. Ella cedió a la insistencia de su padre. Ella aceptó mudarse a la casa de Souji. Pero ella tenía algunas condiciones.
Si es que se les puede llamar condiciones. Las 3 condiciones de Seo. Primero, Matsusaka Seo quería que Minami también trajera a la tía Sayuri con ellos. Aquella mujer, que había sido un desastre en su juventud. Ella cambió por completo después de que Minami la reprendió. Había trabajado junto a Matsusaka Satou, ayudando a criar a Seo como si fuera su propia hija. Sin el apoyo de Sayuri, Seo nunca habría crecido tan saludable. Pero nadie escapa del envejecimiento. Sayuri ya tenía más de 50 años. Años de duro trabajo la habían agotado. Su salud ya estaba deteriorándose. Seo se negó a abandonar a su único pariente restante. Ella se desgasta hasta morir. Minami no lo dudó. Aunque Seo no había preguntado. De todos modos habría invitado a Sayuri a vivir con ellos. Así que, por supuesto, aceptó la primera petición. Segundo, ella quería que Minami encontrara una tumba adecuada para su madre. Un cementerio. En algún lugar de un cementerio de templos en Tokio. También quería tiempo para organizar sus pertenencias antes de partir. Esta casa alquilada guardaba muchos recuerdos de su madre. Ella no podía simplemente dejarlos atrás. Eso también era razonable. Minami no tenía ninguna razón para negarse. Así que estuvo de acuerdo. Tercero, ella quería conservar el apellido Matsusaka. Para Seo, su nombre fue el último regalo que le dio su madre. El último legado que dejó. Esa fue su única petición egoísta. Su único acto de desafío. Un último acto de rebelión. Pero, esta petición. Es un poco irracional, ¿no? Incluso ella lo sabía. Incluso antes de hablar, sus dedos ya temblaban ligeramente. Ella tenía miedo. Minami rechazaría eso. Algunas personas creyeron. No adoptar el apellido familiar era visto como una falta de respeto. Y la familia Souji. Una familia prestigiosa, profundamente conectada a un exitoso imperio empresarial. ¿No sería inapropiada su negativa a cambiar su apellido? Ella ya se había preparado mentalmente. Si Minami se enojara. Si la obligara a cambiar su nombre. Ella aceptaría. Pero, todo está bien. Respeto tus deseos. Si quieres conservar el nombre, Matsusaka, no te detendré. Si tu madre supiera cuánto valoras lo que dejó atrás, creo que ella también sería feliz. Sin enojo. Sin desaprobación. Sin exigencias coercitivas. En lugar de... Minami simplemente sonrió. Y con el mismo toque suave que antes. Él le alborotó suavemente el cabello. Padre. Sintiendo su calidez. Al encontrar su amable mirada. Matsusaka Seo de repente se sintió avergonzado. Ella esperaba lo peor. Ella estaba tan a la defensiva. Pero al final. Él había aceptado todo. Ella bajó la cabeza ligeramente. Ella había dudado de él. Y eso la hizo sentir culpable. Minami, por supuesto. Ella quedó completamente expuesta. Pero no dijo nada. Él simplemente sonrió. Y él se quedó a su lado. Por primera vez en mi vida. Matsusaka Seo sintió un calor en su corazón. Una calidez que nunca había conocido antes. El cariño de un padre. Pasó el tiempo. El día se convirtió en noche. Poner orden en la casa de Matsusaka no llevó mucho tiempo. La empresa de mudanzas ha llegado. Con cuidado, empacaron todo lo que contenía recuerdos de Satou y Seo. Entonces, Minami tomó la urna de Satou en sus brazos. Sujetándolos firmemente. Los preparativos. Finalmente estaban completos. Mientras el cielo nocturno se extendía sobre ellos. Antes de subir al coche. Matsusaka Seo se detuvo en la puerta de su antigua casa. Se estaba cayendo a pedazos. Pero, conservaba todos los recuerdos de su infancia. Desde el nacimiento. Aprender a caminar. Más tarde, durante la escuela primaria y secundaria, no entendía a su madre. Al final, ahora que la madre se ha ido. El viejo y estrecho apartamento. Guardó muchos recuerdos para la joven. Pero, la gente todavía necesita seguir adelante. Matsusaka Seo susurró las palabras suavemente. Sus ojos oscuros brillaban débilmente con lágrimas no derramadas. Gracias. Ella no estaba segura con quién estaba hablando. Pero ella hizo una profunda reverencia. Hacia el pequeño y destartalado apartamento que una vez fue su hogar. Minami estaba de pie a su lado. También hizo un pequeño y respetuoso gesto con la cabeza hacia el edificio. Y con eso. Es hora de partir. Minami tomó suavemente su mano entre las suyas. Padre e hija se distanciaron. Me voy del apartamento definitivamente. El motor zumbaba suavemente. El coche se salió de la acera. Matsusaka se apoyó su mejilla contra la ventanilla del coche. Las luces de neón del exterior se mezclaban. Un caleidoscopio de colores inunda las calles de la ciudad. Y en medio de esas luces deslumbrantes, el apartamento que compartía con su madre se desvaneció en la distancia. Adiós. Ella susurró las palabras suavemente. Así que, sin darme cuenta, apoyó su cabeza en el brazo de Minami. Y cayó en un sueño profundo. Fue un sueño maravilloso. Un sueño donde su madre y su padre siempre estaban juntos. Donde ella había crecido. Bajo la atenta mirada de sus padres. Fin del video.